Doctor Cristian León, después de haber visto su presentación, quisiéramos preguntarle algunos aspectos relacionados a la acidosis metabólica. Y quisiera empezar preguntándole, doctor Cristian, si la acidosis metabólica es un trastorno frecuente en los pacientes en general y en particular en los pacientes que tienen enfermedad del riñón, básicamente que tienen insuficiencia renal. En cierta forma la acidosis metabólica termina siendo la consecuencia de una alteración mayor en otros órganos y sistemas. Es decir, cuando hay un paciente que tiene algún problema de salud que afecta toda su economía, una de las consecuencias de este problema es la acidosis metabólica. Entonces, mientras más afectado esté el paciente en toda su, digamos, en su funcionamiento, en su fisiología, el hecho de que desarrolle acidosis metabólica va a ser más frecuente. Entonces, enfermedades más graves, de forma más frecuente, van a producir acidosis metabólica, enfermedades desde el punto de vista clínico no tan graves, no tan complejas. Quiere decir que la acidosis metabólica de alguna forma refleja la gravedad de un proceso en un paciente fundamentalmente con enfermedad renal. Así es. No solamente con enfermedad renal, sino con otras enfermedades, como dije, en otros órganos y sistemas que afectan el normal funcionamiento del organismo y que uno de esos elementos afectados es justamente el equilibrio ácido-base. ¿Y qué tiene que ver la función respiratoria con eso, aun cuando algo hemos entendido de su presentación? Uno de los mecanismos más importantes de defensa del organismo cuando se genera una acidosis metabólica, que traduce concretamente la sobrecarga de iones hidrógeno, es la eliminación de los mismos por varias vías. Una de ellas es la vía respiratoria, dada que el hidrógeno, una vez que es tamponado por el bicarbonato, se transforma en otra molécula que es rápidamente disociada a CO2 y agua. El CO2, el dióxido de carbono en todo caso, es transportada por la circulación hacia los pulmones y los pulmones son los encargados de llevarla hacia el exterior. Esto es lo que en cierta forma se conoce como eliminación de ácidos volátiles, es decir, la carga ácida no volátil generada, transformada en la economía en carga ácida volátil, es eliminada de forma, digamos, en forma de exhalación a través de la respiración. Bien. También en su presentación usted nos ha hablado de unos elementos que usted ha llamado los buffers. ¿Nos podría explicar un poquito mejor este concepto, doctor? Claro, un buffer podría traducirse, digamos, o hacer la analogía con una barrera, que cuando un elemento como el hidrógeno ingresa de forma desmedida al organismo, estos actúan tratando de unirse a este elemento que es el ion hidrógeno y evitar que el ion hidrógeno permanezca libre en el plasma y altere la acidez del líquido extracelular. Entonces, conforme más ácidos haya, el organismo va a requerir de mayores tampones, de mayores buffers para, digamos, atenuar o menguar los efectos de la acidemia del hidrogenado sobre el líquido extracelular. Cuando los buffers son sobrepasados por esta carga, digamos, desmedida de iones hidrógeno, es cuando se genera el desorden ácido-base, la acidosis metabólica. Bien. También hemos comprendido, doctor, que este desorden se refleja en la medición del pH, ¿no es cierto? Y por lo que hemos visto, este pH debe ser mantenido en rangos muy estrechos. ¿Por alguna razón, doctor? Sí, porque si bien es cierto el pH, el potencial de hidrógeno es solamente una expresión matemática de lo que realmente ocurre a nivel biológico, nos dice de cierta forma que cuando está entre niveles bastante estrechos, los órganos y los sistemas en general funcionan de forma adecuada. Las reacciones metabólicas y enzimáticas que se dan en las células del organismo se dan de forma eficiente. Cuando el estado ácido-base y la acidez del líquido extracelular e intracelular se afectan, todas estas funciones metabólicas y enzimáticas se afectan y el organismo entra en desequilibrio de la homeostasis, ¿no? Pierde la homeostasis y se genera la enfermedad.
evaluar la acidosis metabólica también hemos comprendido que se hace mediante un estudio de la sangre arterial. ¿Nos podría explicar mejor eso? ¿Y hay alguna otra alternativa? En cierta forma, el análisis del estado ácido-base en la sangre arterial está limitada básicamente a problemas donde además de la alteración del estado ácido-base existe una alteración a nivel oxigenatorio. Porque la gasometría arterial que nos dice, además del estado ácido-base, nos habla del estado de oxigenación tisular. Cuando no es, digamos, una situación inmediata saber exactamente el estado oxigenatorio de la persona y solamente el estado ácido-base, uno podría hacer uso de un estudio gasométrico venoso, que hay discretas diferencias entre los valores de pH, bicarbonato y dióxido de carbono entre la sangre arterial y venosa, pero que nos pueden ayudar fácilmente a inferir cuál es el disturbio ácido-base que esa persona podría estar teniendo en ese momento. Y en la práctica clínica, ¿cómo debería enfrentarse y corregirse la acidosis metabólica? Lo principal, como ya mencionamos al inicio de la charla, es atacar el desorden que la generó, o sea, la enfermedad que condicionó la aparición del desorden ácido-base. Esa es la parte fundamental. Existen algunas circunstancias donde por el grado o el nivel de, digamos, de acidez o el nivel de acidosis metabólica requiere la reposición inmediata o urgente del bicarbonato como una forma de evitar que se genere un daño que pueda, digamos, alterar la homeostasis de tal forma que ponga en riesgo la vida. Son circunstancias muy excepcionales donde una persona necesita reponer bicarbonato por vía exógena para tratar de corregir parcialmente el estado ácido-base hasta que la enfermedad de fondo que la llevó a desarrollar sea en cierta forma resuelta. ¿Qué tiene que ver la diálisis en todo esto? La diálisis como un procedimiento nefrológico que en cierta forma sustituye la función de los riñones está indicada para ciertos desórdenes del equilibrio ácido-base que además están acompañados de insuficiencia renal, es decir, cuando los riñones dejan de funcionar por alguna razón y es incapaz de autorregular el estado ácido-base, tenemos que hacer uso de un dispositivo, de una técnica, digamos, artificial para poder reponer el bicarbonato y además reponer el bicarbonato, aclarar otras sustancias que puedan restablecer la homeostasis del organismo. Muy agradecido, doctor Cristian, por estas aclaraciones finales y invitamos a todos ustedes a mirar nuevamente la presentación del doctor Cristian León, que complementará los conceptos que hemos conversado. Muchas gracias.